Buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente al seminario sobre la actualidad del pensamiento de Hegel con el tema de la pluralidad de las formas de vida. Bien, en esta oportunidad vamos a tener la conferencia de Ana María Miranda, que nos acompaña desde la Technische Universität Dresden. Les presento a la conferencista. Ana María Miranda es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente docente en la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania. Ha enseñado anteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en Ciudad de México, además de haber dictado conferencias en muchas universidades de Europa y América Latina. Ha sido co-coordinadora del Diplomado Feminismos desde el Sur Global, Miradas decolonial y postcolonial del posgrado de género de la UNAM. Sus áreas de investigación se concentran en el idealismo alemán, especialmente Hegel y Kant, filosofía política moderna y contemporánea, especialmente Hegel, Marx, Engels, Benjamin Foucault, y feminismos postdecoloniales, temas sobre los que ha publicado más de un libro y varios artículos. Ha coeditado con Amneris Chaparro el volumen Feminismo y Neoliberalismo, ¿no? Trabajo, subjetividades y resistencias, publicado en el año 2021. Les dejo entonces, sin más, con la ponencia de Ana María Miranda, que se titula El legado ambivalente de Hegel en América Latina, provincializando a Hegel. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Josimar, por tu presentación y me gustaría agradecerle nuevamente al doctor Miguel Giusti por la amable invitación. Y bueno, antes de empezar, me gustaría decir que esta es una especie de reflexión de tipo metodológica, porque llevo muchos años ya estudiando la filosofía de Hegel en el contexto latinoamericano y ahora en el contexto europeo y específicamente alemán. Y desde esa experiencia situada de la producción de conocimiento, voy a presentar estas reflexiones. Además, son unas reflexiones previas a un artículo que estoy trabajando en conjunto con un colega que se llama Javier Valladares de México, en el que estamos estudiando y analizando la recepción de Hegel en el contexto específicamente de Latinoamérica y sobre todo en el contexto de México. Entonces, bueno, en este contexto me gustaría presentar estas breves reflexiones y antes de empezar, me gustaría leer una cita de Foucault que creo que retrata muy bien el espíritu de mi texto y bueno, la pueden ver en pantalla. Pero escapar realmente a Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él. Esto supone saber hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizás, se ha aproximado a nosotros. Esto supone saber lo que estudiaba hegeliano en aquello que nos permite pensar contra Hegel y medir hasta qué punto nuestro recurso contra él es quizá todavía una astucia que nos opone y al término de la cual nos espera inmóvil y en otra parte. Y bueno, esta cita la pueden encontrar en el orden del discurso. Ahora bien, la filosofía de Hegel puede describirse como simultáneamente progresista y conservadora. Y aquí creo que ustedes podrán ver una continuidad entre la charla de Tobías y la mía, aunque como ya anuncié antes, yo me voy a enfocar en los errores de Hegel, o otro título alternativo a la charla pudo haber sido o por qué Hegel se equivocó o en qué sentido se ha equivocado. En el núcleo de su obra podemos encontrar ideas y conceptos coherentes con puntos de vista y valores tradicionales, incluso fundamentalistas, así como ligados a metodologías y prácticas críticas y emancipadoras. Este legado ambivalente exige el análisis de la complejidad de sus ideas y conceptos metafísicos y epistémicos, así como de su metodología en conexión con las estructuras económicas y sociopolíticas de su contexto. En las dos últimas décadas, especialistas de todo el mundo han abordado aquellos pasajes, conceptos, ideas o tesis que anteriormente habían sido dejados de lado, considerados meros prejuicios de su época, pensamientos marginales a su sistema
o simples fallas que pueden ser ignoradas sin consecuencias significativas para el significado global de su filosofía. En América Latina, Hegel no solo ha sido un capítulo fundamental del canon en las facultades de filosofía, sino también una referencia destacada para los filósofos y pensadores políticos de todo el continente americano. La forma en que Hegel ha sido leído, traducido, interpretado y resignificado se ha caracterizado por una posición histórica y cultural específica y por la forma de un marco conceptual, lo que ha dado lugar a una apropiación particularmente situada. Hoy quiero abordar brevemente algunas cuestiones metodológicas para pensar la recepción y crítica de la filosofía de Hegel desde América Latina. Y me pregunto, ¿qué significa leer críticamente la obra de Hegel? Y bueno, antes de empezar, me gustaría aclarar que a continuación las reflexiones que voy a presentar distinguen entre la obra de Hegel y el autor Hegel o la persona empírica que fue Hegel. Y en mi lectura, a mí sobre todo me interesa pensar la obra eh, y no tanto al autor, aunque eh, parece que en muchas ocasiones no se pueden separar, pero creo que para este tipo de reflexión es importante distinguirlos y bueno, a mí me gustaría sobre todo enfocarme en su obra. La brecha específica entre el lector y el autor, o la obra del autor, implica no solo ciertas condiciones de posibilidad, como su traducción, entendiendo la traducción como un mero ejercicio filosófico que va más allá del mero momento reproductivo y la creación de un vocabulario conceptual específico en una lengua colonial, como es el castellano, y en una sociedad postcolonial, como es la nuestra. Y aquí me gustaría señalar dos artículos muy interesantes. Uno es el de Hugo Figueredo Núñez, que se llama La obra de Hegel en español, compilación y fuentes, y él hace un análisis muy interesante de cuáles han sido las obras traducidas al español, en dónde y en qué contexto. Y el otro es un artículo de Eduardo Azalone, que se llama Hegel en Argentina, un estado de la cuestión y una propuesta de periodización. Y él discute mucho la idea de recepción de la obra y la lectura o asimilación de la obra en el contexto latinoamericano y sobre todo él se enfoca en hacer un recorrido de la historia intelectual de su obra, de la obra de Hegel en Argentina. La historia intelectual de la recepción y apropiación de la filosofía hegeliana se encuentra sustentada en ciertas circunstancias materiales y simbólicas de la región, posibilitadas primero por la institucionalización del canon occidental en las universidades y luego en la construcción de redes transnacionales de investigación. Y bueno, aquí me gustaría rescatar dos, la Filored, de la cual ustedes son miembros, y también la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Creo que sin estos dos momentos materiales no habría algo así como una recepción y una crítica latinoamericana de Hegel. Hoy no me enfocaré en la recepción de Hegel en América Latina, sino en una pregunta más general y creo más fundamental. ¿Qué hacemos con Hegel hoy en día? Y Toby también se hizo esta pregunta en su presentación y a mí me gustaría continuar con esa reflexión. ¿Cómo leer la obra de Hegel en y desde América Latina? ¿Por qué tiene sentido discutir y tratar de comprender su concepción, por ejemplo, sobre América, la familia burguesa, la pobreza y el colonialismo europeo? Ahora bien, el legado de la filosofía de Hegel en el contexto latinoamericano es ambivalente en un doble sentido. En primer lugar, como sostiene Miguel Giusti en su introducción a la compilación La actualidad del pensamiento de Hegel, publicada en el 22, la actualidad de la filosofía de Hegel significa que su obra sigue siendo relevante y productiva en los debates filosóficos y académicos contemporáneos. Es decir, parece seguir siendo significativa para la comprensión de los problemas de nuestro mundo actual. La actualidad, en este sentido, designa también un rasgo muy peculiar que, según Hegel, caracteriza a la filosofía misma. Es decir, y cito a Hegel, la filosofía es su propio tiempo aprendido en pensamientos. Esta cita se encuentra en la filosofía del derecho. En segundo lugar, para muchos pensadores y pensadoras latinoamericanas, los problemas prácticos ineludibles de nuestra región
les sitúan en una posición que les ha impedido pasar por alto o ignorar las tensiones y contradicciones existentes en la filosofía de Hegel. Esto no significa que las académicas y filósofas latinoamericanas y latinoamericanos no se preocupen por las preguntas metafísicas y epistemológicas, sino que un enfoque sistemático y filológico no ha sido la motivación principal para acercarse a la obra del pensador alemán. Este enfoque está en parte relacionado con el hecho de que no hemos tenido acceso a la obra completa durante mucho tiempo, la falta de dominio del idioma y las limitaciones introducidas por traducciones fallidas. Traducciones que, como muchos sabrán, algunas vienen del francés y otras del italiano. Así, frente a la erudición europea y anglosajona, a mí me interesa pensar, ¿por qué los y las pensadoras latinoamericanas se centran predominantemente en la filosofía práctica de Hegel? ¿Qué significa dar sentido a su obra dentro del contexto postcolonial latinoamericano? Mi apuesta de lectura e intervención es dar cuenta de cómo cierta recepción y crítica de ciertos autores y autoras, por ejemplo, de Hegel, contestan el ejercicio filosófico occidental que se asume universal y original. Y original en el sentido que la filosofía se originó en Europa. En la recepción y crítica latinoamericana destacan por lo menos dos estrategias. Y la primera es, por un lado, los estudiosos que analizan y problematizan la filosofía de Hegel en el contexto político y social latinoamericano específico del que surgen, realizando en muchos casos lo que podríamos llamar una crítica externa. Estos establecen diálogos horizontales entre el pensador alemán y los intelectuales regionales. Este tipo de lectura, al que le podemos llamar fragmentaria, identifica elementos centrales de la filosofía de Hegel para ir o con la intención de ir más allá de él, de su corpus o a expensas de su sistematicidad. Y aquí, solo por mencionar algunos, sobre todo en el contexto mexicano, porque es el contexto que estamos estudiando, se puede pensar en Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría o Enrique Dussel. La segunda lectura eh, tiene que ver con el creciente número de análisis exegéticos e históricos de los últimos 30 años, que ha permitido una interpretación más compleja, sistemática y consistente de la filosofía de Hegel. Este acercamiento, al profundizar en la obra desde un enfoque histórico como sistemático, se ha visto obligado a enfrentar las ambivalencias, matices, conexiones y problemas de su filosofía con el objetivo de aportar lecturas alternativas que trasciendan lo latinoamericano mismo para muchas veces entrar en conversación con los debates en la metrópolis, es decir, Europa y el mundo anglosajón. Muchas de estas lecturas formulan preguntas que desafían la literatura occidental erudita al señalar e insistir en los elementos problemáticos y contradictorios de la filosofía de Hegel y simultáneamente identificar y profundizar en conceptos o tesis significativas de su obra para proponer interpretaciones novedosas a partir de marcos teóricos locales. En el caso latinoamericano, entiendo este giro no como un mero reflejo de los debates llevados a cabo en Estados Unidos, Reino Unido o Europa, sino como una práctica filosófica comprometida con la crítica de los legados coloniales, racistas, sexistas e imperialistas de la filosofía de Hegel desde dentro, realizando una crítica inmanente. Y Toby también habló de este tipo de crítica. Y en este caso, piénsese en el trabajo de Rocío Zambrana, de María del Rosario Acosta, del profesor Giusti, de Héctor Ferreiro o de Bruno Bostells en Estados Unidos. Este segundo enfoque implica un análisis de su metodología y sus conceptos centrales en relación con las estructuras económicas y sociopolíticas de su tiempo, pero también del nuestro. En este contexto, creo que es fundamental entonces atender a los detalles y matices, examinar y mostrar cuáles son y en qué consisten los errores de la obra de Hegel en sus dimensiones metafísica, epistemológica, cultural y política. Este enfoque en los errores, que me dio mucho gusto que también Toby se enfocara en the wrongs, asume que la mayoría de estos pasajes e ideas problemáticas o contradictorias
no son meramente descriptivas ni meramente prescriptivas, sino en muchos casos ambos a la vez. De este modo, una vez descartada la idea de que Hegel solo apoyaba las opiniones prejuiciosas de su tiempo, o que era hijo de su tiempo, y que las creencias del autor no son importantes para su obra, o de que estas ideas y conceptos, aunque son partes de la obra, que muchas veces se reconoce que son partes de su obra, pueden, sin embargo, corregirse recurriendo a otros principios u otras partes del sistema. Es decir, una vez que abandonamos el punto de vista que resta importancia a los problemas y anomalías de su teoría para centrarse exclusivamente en los aspectos coherentes con la narrativa general de la obra, nos queda por lo menos una segunda opción que consistiría en abordar y analizar la especificidad y el contenido de sus conceptos y metodología. Es decir, el examen de los rasgos concretos, históricos y empíricos que Hegel asocia a sus conceptos e ideas para identificar las incoherencias y las contradicciones internas como punto de acceso a la narrativa general del sistema, para analizarlo críticamente y así mostrar su adecuación o inadecuación. Con el telón de fondo de la segunda estrategia, una lectura crítica de Hegel consistiría no solo en mostrar cómo Hegel se contradice, sino también cómo o de qué modos él intenta sustanciar o justificar esos prejuicios y hacerlos coherentes con su sistema. Identificar y comprender los errores y contradicciones de la obra de Hegel no consiste en encontrarlos para corregirlos, sino en evidenciarlos para comprenderlos. Una estrategia metodológica de este enfoque consiste, por ejemplo, en mostrar el tipo de errores y sus mecanismos. En concreto, Hegel no solo cae en muchas ocasiones en una forma de white ignorance, o lo que se puede traducir como ignorancia blanca, que es un concepto de Charles Mill, es decir, en un patrón de ignorancia selectiva fundamentado en la dominación racial, o en otras palabras, un tipo de desconocimiento sistemático basado en la identidad de un grupo. De acuerdo con este concepto, Hegel reproduce una forma de ignorancia resultante de prácticas sociales que distribuyen recursos cognitivos desigualmente. Por ejemplo, en las lecciones de la filosofía de la historia o los elementos de la filosofía del derecho, Hegel define conceptos a partir de experiencias y nociones estrictamente eurocéntricas o masculinas, por ejemplo. Aquí hubo un error. O masculinas, por ejemplo, al negar la capacidad cognitiva del nativo o del indígena, de las mujeres o los niños. Estas teorías señalan, las teorías sobre el white ignorance, señalan el rol activo del cognoscente no solo en la producción de este tipo de ignorancia, sino de su lugar en el proceso y las relaciones que producen la dominación y la injusticia racial y de género que es sistemática. Además, Hegel caería en lo que algunas feministas denominan white gaslighting, o lo que se podría traducir como manipulación blanca, y este concepto es específicamente de Nora Bernstein. El gaslighting estructural surge cuando el trabajo conceptual y teórico funciona para obscurecer las conexiones entre las estructuras de opresión y los mecanismos de daño que éstas producen y autorizan. Es un tipo de ignorancia voluntaria que invisibiliza o niega las causas y efectos reales de la opresión. Y entiéndase por opresión los diferentes sistemas de opresión como el sexismo, colonialismo, racismo o imperialismo. Este tipo de ignorancia es un tipo de desconocimiento deliberado de las opresiones estructurales o de las relaciones de poder que se mantienen en parte mediante sistemas de justificación que sitúan, y esto es lo importante, la causa de las desigualdades en defectos de los propios grupos oprimidos, sean estos los nativos indígenas, las mujeres, los salvajes o los colonizados, al mismo tiempo que ocultan las relaciones sociales y de poder que sostienen eh, este contexto o esta situación. Por ejemplo, la práctica de normalizar la supremacía blanca patologizando la resistencia ante ella
como una forma de gaslighting racial. Y déjenme poner un par de ejemplos. El enfoque crítico que me interesa destacar y desde donde intento leer a Hegel permitiría examinar el papel que desempeña la white ignorance y la white gaslighting estructural en la metodología y en la epistemología hegeliana al identificar sus estrategias. Y por ejemplo, aquí muy brevemente menciono algunas, pero ya que nos vamos a ver la próxima semana eh, para discutir un par de mis trabajos, creo que ahí se va a poder reflejar mejor cómo aplico esta metodología. Aunque si bien me encantará discutirla con ustedes en las preguntas y en los comentarios. Y por ejemplo, algunas de ellas son las siguientes. La negación rotunda de otros datos e ideas que contradicen su teoría o la falta de reconocimiento del legado del trabajo de otros autores. Y por ejemplo, en las lecciones de la filosofía de la historia, la elección por parte de Hegel de la obra de Cornelis de Poe sobre la de Humboldt eh, es un ejemplo y una crítica común que se hace a su obra, porque es interesante cómo Hegel, conociendo a Humboldt y ambos trabajando en la misma universidad, sin embargo, él eligió la narrativa de Poe, que representa al nativo y al indígena de América como inferior e incapaz de razón, mientras Humboldt ya le ofrecía en ese contexto otra noción muy diferente de América y de lo desarrollado y de lo rico que era en términos también geográficos y culturales. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Pero también existe el borramiento y supresión de agentes de su época. Por ejemplo, también en las lecciones de la filosofía y la historia, en la negación o devaluación de las independencias de América del Sur. Y también en este caso hay varios análisis de cómo Hegel estaba informado de no solo la revolución de Haití, sino de otras y de algunas que él menciona en las lecciones y que sin embargo representa y califica como menores o como meras batallas que no tienen como fin la libertad ni la liberación, o bien su negación del papel que juega la opresión estructural en la realización de la libertad, y aquí entiendas en todo caso de la libertad occidental y de la libertad de Europa, y piénsese en el rol de la mujer en el matrimonio y en la familia. eh, y esto es un tema que vamos a discutir la próxima semana, en cómo por un lado Hegel reconoce la agencia de las mujeres para entrar en los contratos matrimoniales y al mismo tiempo niega la agencia de las mujeres eh, para así justificar que la mujer tenga que darse en el ámbito privado y como mera eh, esposa y madre de familia. Este es un ejemplo, pero también podemos ver el caso de lo que él denomina el salvaje y su rol en la colonización de América y cómo Hegel sostiene, por ejemplo, que la mera existencia del salvaje implica un peligro para la idea de la libertad y por eso es que se le tiene que someter y educar y que esta educación eh, es justificada por medios coercitivos, es decir, por medios violentos. Así como tres, el uso de recursos conceptuales enfocados en un solo eje, por ejemplo, el económico, para entender fenómenos o procesos más complejos. Y esto lo podemos ver en su rico análisis de la plebe y la pobreza en Europa, frente a su escueto y superficial comprensión de las comunidades indígenas y diferentes formas de vida eh, en el contexto americano. Así, en el contexto de la historia universal, la teoría de Hegel les niega a las mujeres, a los indígenas y a los negros, en el caso de África, su agencia cognitiva al privilegiar ciertas regiones geográficas en detrimento de otras, lo que ejemplifica el olvido y borramiento estratégico como táctica metodológica central de la filosofía occidental. Creo que leer críticamente a Hegel no significa volver a él sin malentendidos, como sostiene Foucault en su cita, sino insistir en sus errores, contradicciones y problemas de su obra. Leer críticamente la obra de Hegel
significa sostener las tensiones y ambivalencias intrínsecas a su filosofía para actualizarla en el doble sentido mencionado al inicio de este texto. Al dialogar con su obra en el presente, en la medida en que tratamos de comprender nuestro presente en pensamiento. Una filosofía capaz de seguir siendo explicativa en un contexto postcolonial significa una filosofía que reconozca y se comprometa con los problemas, contradicciones, ausencias, silencios, borramientos, cancelaciones y descartes que se producen en su filosofía. En resumen, provincializar la filosofía hegeliana significa señalar y comprender la ignorancia y los errores de Hegel, de sus conceptos y de su sistema. De modo que tal vez seguir pensando en las contradicciones de nuestro tiempo sea nuestra forma de seguir siendo hegelianos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana María Miranda por su presentación. Tenemos suficiente tiempo para intervenciones, preguntas o comentarios por parte del público, sea de forma presencial o a través del chat de Zoom. Así que adelante. Vamos con una intervención de Miguel Justin. Bueno, muchas gracias, profesora Miranda, por su conferencia. Esperamos, sí, la próxima semana poder tener más tiempo para discutir en detalle eh, los, eh, las tesis que está aquí sosteniendo. Eh, no me ha quedado muy claro, eh, eh, digamos, en qué sentido se puede utilizar la propia filosofía de Hegel en contra de ese tipo de prejuicios. Yo creo, por supuesto, que eso es posible. Muchos de los prejuicios, ya sea digamos, la ignorancia blanca eh, o la manipulación blanca, ¿no? Muchos de esos prejuicios han sido en realidad compartidos en la época, ¿no? Pero Hegel tiene una teoría sobre la libertad que podría hacerse valer en contra de él mismo, ¿no? Es un tema que ya apareció en la conferencia de Tobias Wieland, Hegel contra Hegel, y que va a seguir apareciendo, me imagino, a lo largo de este seminario. Pero mi pregunta sería, ¿cómo o en qué puntos o en qué aspectos de la filosofía de Hegel encontraría usted esa instancia crítica que permitiría relativizar, o no sé hasta qué punto, las deficiencias justamente libertarias que usted ha detectado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, por eso me gustó iniciar con la propuesta de Tobías y no sé si tal vez hubiera sido es bueno iniciar con la mía y luego darle seguimiento a la de Toby como una forma de ejemplificar cuáles son esos aspectos que definitivamente coincido con usted en que su teoría de la libertad, la dialéctica como metodología, el mismo Hegel creo que tiene en la fenomenología del espíritu, en la introducción, en su crítica al escepticismo, cuando afirma que el miedo al error es ya el error mismo. Entonces creo que parte de su metodología no solo es esta idea de diferenciar entre una negatividad abstracta y una negatividad concreta y el rol que también el error juega en la producción científica y en la producción de conocimiento. Yo creo que esas ideas, como usted dice, están en Hegel.
Pero definitivamente creo que también a lo largo de los estudios de la obra de Hegel, se ha enfatizado sobre todo esas lecturas que han querido rescatar los aspectos positivos, em, negando o invisibilizando o diciendo que no son importantes esos prejuicios y esos errores o contradicciones en su obra. Y yo creo que más recientemente hay una generación de estudiosos es como una cuestión de enfoque, yo creo, que han intentado poner el enfoque en esas contradicciones y en esos errores para también mostrar, por un lado, cómo están ahí en el sistema y que no, y que hay que tomarlas en serio, porque tomarlas en serio y comprender cómo funcionan es comprendernos a nosotros mismos, pero también para no volver a reproducirlas eh, y, y al entender cómo funcionan no solo en cuál es el contenido de que, como dijo Toby antes, sí, sabemos que en Hegel hay racismo, pero ¿qué tipo de racismo? Y creo que y solo cuando nos hacemos esas preguntas, ¿qué tipo de patriarcado hay en la filosofía de Hegel? Es cuando se hace mucho más compleja y para mi gusto mucho más interesante su teoría, porque así que nos quitamos esa idea del filósofo que creó un sistema totalmente coherente, eh, y y como si solo nos quedara una especie de repetición o cuando encontramos los errores simplemente accedemos a otras o recurrimos a otros principios de su filosofía para corregirlo. Por eso yo comenzaba diciendo que no me interesa tanto la mera erudición y recepción de su obra, sino cómo a partir de la identificación de sus errores y de esos problemas, pero también de las ideas y de los conceptos que son productivos y progresistas, podemos seguir formulando teorías filosóficas que sean significativas para nosotros y para entender nuestro contexto, aunque Hegel no haya pensado en nuestro contexto, eh, no directamente, pero sí indirectamente, y yo creo que eso es lo que hace muy rica seguir trabajando con Hegel y seguir. Sí, un poco para responder esa pregunta, ¿qué hacemos con él frente a todos estos problemas que ya muchos estudiosos han identificado? Y no solo dentro de los estudiosos hegelianos, sino como sabemos, muchas de las críticas vienen desde fuera y creo que eh, para nosotros, los que nos dedicamos a Hegel, es importante también hacernos responsable de esos problemas y no huirles. Pero respondiendo más específicamente su pregunta, yo creo que para mí lo más interesante de la filosofía de Hegel y de donde más podemos aprender es de la dialéctica como método, de su crítica al escepticismo me parece fundamental y de su idea de conocimiento. eh, Creo que nos permiten desarrollar formas alternativas y ideas que podemos seguir utilizando para nosotros, para hoy en día, y no quedarnos en una mera cuestión filológica eh, de su obra. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, ya, luego por aquí. Muchas gracias por la presentación. Em, no creo que sea una pregunta, sino más bien un comentario para saber un poco más de cómo es que usted llegó a esta propuesta, porque los conceptos de ignorancia blanca o de gaslighting, al menos como yo los tengo entendidos, usualmente se aplican a epistemologías críticas a la hora de entender, por ejemplo, cómo es que movimientos sociales fallan en articular ciertas experiencias situadas, de tal manera que, digamos, estos conceptos, al menos como yo los entiendo, surgen más bien a la hora de analizar realidades contemporáneas y no se encuentran usualmente en el análisis de textos filosóficos o en el análisis, digamos, crítico, literario de ciertas obras canónicas. Entonces, Mm. mi pregunta o comentario iba más a cómo es que usted, digamos,
llegó a la intención de utilizar estos conceptos que a mi entender se aplican en un contexto más contemporáneo a a utilizarlos como un lente para mirar hacia atrás y leer textos filosóficos anteriores, como serían los textos de Hegel. Sí, muchas gracias por la pregunta y creo que es muy importante porque en términos metodológicos, que es lo que ahora también me interesa desarrollar, no solo para entender la producción filosófica en América Latina, sino para eh, definir mi propia producción filosófica. Por eso hacía esta distinción entre críticas externas y críticas inmanentes, porque creo que hay un enfoque donde uno puede tomar herramientas contemporáneas o los enfoques contemporáneos con los que estamos analizando la realidad o las teorías hoy y mirar hacia atrás y simplemente imponerlas. Y esa sería una forma interesante, incluso válida, pero que creo que termina muchas veces traicionando los intereses, los objetivos o el sistema mismo de un autor como Hegel, ¿no? Y por otro lado, habría un tipo de lectura y de crítica a la que varios autores denominan inmanente, porque busca hacer una lectura crítica desde dentro, utilizando los mismos principios eh, y dentro del sistema, pero eso no excluye que uno pueda vincularlos con enfoques o metodologías o herramientas conceptuales contemporáneas, sino lo importante es que sea fiel o que sea coherente con los propios principios o los propios conceptos de un sistema filosófico, en este caso como es el de Hegel. Y, y yo creo que por eso en ese sentido es productivo y claro que, ahora bien, este es como el marco general de la propuesta que yo estoy haciendo. Creo que la otra parte es probarlo cómo funciona en concreto para ver qué tan, Listo. qué tan cierto es que mi lectura es inmanente o no es inmanente, ¿no? Por ejemplo, ahí eh, sería una forma de ver qué tan buena es la metodología que estoy proponiendo o no. Pero muchas gracias por la pregunta, porque sí creo que en términos metodológicos es una pregunta importante. Vamos con una pregunta de Julio Marchena. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, profesora, por su conferencia. Yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco ingenua, que es si no pareciera que no hubiese otra forma de leer desde Latinoamérica a Hegel. Me explico, es evidente que el mismo Hegel está señalando la importancia de que se asocie la filosofía, o que la filosofía es, más allá de que se asocie, ¿no? Que la filosofía es su tiempo en pensamientos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tiene sentido que desde nuestro contexto latinoamericano interpretemos la obra hegeliana o algunos de sus aspectos centrales, teniendo en cuenta el contexto nuestro, nuestras condiciones materiales, etcétera, ¿no? Pero, digo, ya hay una valoración de lo que significaría hacer filosofía, más allá de ser hegelianos o no, desde Latinoamérica, porque no habría la posibilidad de esta lectura, enfrentarse a Hegel mismo, entendiéndolo como un autor que en su contexto planteó, digamos, esta culminación de la metafísica de darle un sentido a la realidad total, ¿no? Y como que nos estuviésemos desde nuestro ser latinoamericano impidiéndonos a nosotros mismos hacer ese mismo ejercicio, ¿no? De plantear la filosofía en esos términos de pretensiones de aprehensión de la totalidad, ¿no? Esa es una cuestión que a mí siempre me llama la atención de nuestra forma, ¿no? De aproximarnos a los clásicos de la filosofía occidental, ¿no? Como que, no sé si estoy siendo justo, ¿no? Al menos esa es mi experiencia, como que trato de pedirle permiso a la tradición para decir algo, y en ese sentido
encuentro lo más cercano a mí, mi propio contexto, cuando no debería pedirle permiso e intentar, con mis propias limitaciones o alcances, qué sé yo, hacer un trabajo similar, ¿no? Eh, no sé si estoy siendo claro, pero eh, va mi preocupación por otras formas de leer a los clásicos, ¿no? Sí, muchas gracias. Si te entendí bien, em, porque no me parece nada ingenuo tu comentario, em, parecería que ni siquiera hay que justificar eh, desde en donde nosotros estamos leyendo o nuestra práctica filosófica, porque esa misma práctica ya está inmersa en esa producción general del conocimiento de la que, por ejemplo, habla Hegel, algo así. Más bien, ¿por qué no aproximarnos a la obra hegeliana sin tomar el ser latinoamericano como el punto de partida explícito, ¿no? Ah, ya. Nuestra particularidad como perspectiva para entender la obra. No sé si tiene sentido esto que estoy diciendo, pero No, no, me sí, pongo sí a tiene sentido, aportar. porque justo yo estoy afirmando eso. Yo estoy afirmando que tiene sentido pensar nuestra situación y nuestro contexto, o ese contexto y esta situación, desde donde estamos leyendo a Hegel, no para afirmar nuestra identidad como una especie de universalidad latinoamericana o que solo desde nuestra situación concreta nosotros podemos entender algo que alguien más no puede entender, sino al afirmar eso, al afirmar que nuestra lectura, nuestra apropiación, nuestra crítica tiene ciertas condiciones materiales, históricas y temporales y contextuales o geográficas, al mismo tiempo eso implica afirmar y contextualizar las afirmaciones del propio Hegel. Y eso es lo que significa la idea de provincializar a Hegel. Mientras Hegel y muchos filósofos europeos y anglosajones del pasado y del presente siguen pensando que ellos, la producción de conocimiento filosófico que están desarrollando, implica el punto de vista universal. Los otros, que somos nosotros y otros, ¿no? En África y en Asia, siempre pareciera que tenemos un punto de partida particular desde el que quisiéramos acceder a la universalidad, mientras que ellos parten del partido desde el punto de universal para acceder a lo particular. Y yo creo que esa dinámica es la que hay que cuestionar. O sea, tanto nosotros partimos desde un punto particular como ellos, tratando de pensar la universalidad. Y ahí yo creo que tiene sentido volver a la idea de universal concreto del que estaba hablando Tobías hoy por la mañana. Entonces, sí, por un lado creo que hay que afirmar ese punto, pero no como una especie de política de la identidad, de que de lo que nosotros somos nos hace ser especiales para entender ciertos problemas, sino que somos conscientes de ellos y a partir de esa conciencia, de ese conocimiento, podemos acceder a un conocimiento que es universal y que eso implica que los otros, por ejemplo, los europeos o los anglosajones, también reconozcan ese punto de partida. Y solo entonces va a poder haber un diálogo horizontal entre los diferentes contextos, porque hasta la fecha no lo hay. Y no sé, yo creo que varias de las personas que somos de Latinoamérica y que hemos estado en Alemania y en otros países en Europa, y yo trabajo ahora en Alemania, y, y entiendo muy bien esa jerarquía de los saberes y esa jerarquía de las instituciones y quién está haciendo la verdadera lectura de Hegel y quién realmente puede decir algo innovador y nuevo a la lectura de Hegel y quiénes juegan el rol de la cuota o de los que están diciendo algo interesante pero nunca entra dentro del canon y desde esa experiencia es que estoy haciendo esas reflexiones porque me he dado cuenta que en la práctica académica y en la práctica
filosófica dentro de la institución universidad. No todos ocupamos el mismo lugar ni tenemos la misma autoridad para hablar. Y creo que eso tiene que ver con estos diferentes puntos de vista o estos diferentes puntos de enunciación en la producción del conocimiento. Entonces, no creo, para resumir, no creo que haya un punto de vista latinoamericano que sea mejor que otros, pero creo que es importante distinguir ese punto de vista para entrar en diálogo con otros puntos de vista, otras formas de vida desde donde se está produciendo conocimiento filosófico. Muchas gracias. Vamos a pasar a algunas intervenciones por redes sociales. Por el Zoom veo que hay una intervención de Tobias Wieland y luego de Eric Luna. Vamos con Tobias Wieland. Hola, sí, gracias. No se puede ver mi video, ¿verdad? Así, ah, Sí, configurarlo ahora. ah, a ver, ahora sí. Sí, gracias. Muchas gracias, Anna. Thank you very much for the switch talk. And I'm gonna stay with this methodological questions that you opened up with. And to start with, I really like to think that one of the questions is about the difference between internal and immanent critique. Yeah, I think this is a crucial question, and it's not that I'm gonna say I have this whatever wisdom on this. It's a systematic but troubling question to me because what are the standards of critique, right? If you have this approach of internal critique, we end up with we find internal contradictions, and then that's everything we have to say. Whereas immanent critique, I think, wants to push it further, but why that then not external critique? So it stays within, but it goes beyond. And I think this is a crucial question for any methodological approach or reflection. And I'd like just to share like one or two observations that I had listening to your beautiful talk. One is, I think, you started off with this distinction between obra and autor, right? The work, the œuvre, and the author. And I think we need another distinction, which is the distinction between letter and the spirit of a text. Yeah, so that if I stick to the text, if I just read the text, I have little to no means to go beyond, so to speak. So I need to put myself in a more reflexive stance toward the text. So what wants the text to say, even though it doesn't say so to speak. So, and that is there is a kind of a paternalizing approach in immanent critique. I need to better understand my source's intention, so to speak. And this is kind of a problematic aspect of immanent critique. This kind of trying to get at the spirit of a text, and that's to say, even having to reject the letters of it. And that would be lovely if you would share some of your reflections on this distinction, this sub-distinction of the obra-author distinction. And then the other thing I really, I mean, as someone who tries to bring in touch the different contexts, as you had it in the end, to the last question, I do must say that this very notion of provincializing is extremely controversial and contested. I love it, but I had, for example, I mean, the last workshop I organized on this, and you were part of it, we used then the notion of decentering, which is less straightforward. But I think the very notion of decentering has one plus point, one thing on its upside, which is the discourse is still predominantly governed by Hegelian, so to speak. So it's still not the periphery. It's not the margins. It's just to contextualize, decontextualize, and criticize. And maybe it's better to speak of decentering instead of provincializing it. But that's an open question because I don't want to have any last say on this. It's just I found this very intriguing to go in this direction of provincializing, but maybe it's too much to ask for, and it might be better to stay with this idea of bringing into discourse the center and the periphery. You know what I mean? And that might be better to be grasped as decentering. But that's an open question. It's like really an open question. So thank you very much for your talk. Muchas gracias, Toby. No todos lo que has dicho me parece. Está bien si respondo en español. Creo que voy a ser muy honesta y en el momento en que me encuentro de mi acercamiento a Hegel,
Yo creo que pasé de muchos años de querer entender a Hegel y, y simplemente hacer una recepción de Hegel en español, leyendo la obra en alemán. Mm. Pasé al momento de hacer una crítica interna. Me interesa a mí identificar las contradicciones, las ambivalencias, los problemas dentro de su obra. Y estoy de acuerdo en que habría que distinguir entre interno e inmanente, y también para ello funciona esta distinción de la que hablas entre no solo el autor y su obra, sino entre la letra y el espíritu, porque es cierto que la crítica interna se queda un poco más en la letra, ¿no? En la obra como el texto, entendido como texto, mientras que la crítica inmanente se enfocaría más en el espíritu y para ello implica una lectura hermenéutica un poco más abierta y más productiva. Eh, y bueno, nos queda claro que ninguno de los que estamos en esta sala estamos haciendo crítica externa, ¿no? Eh, que sería otra alternativa. Sí, lo de provincializando y de censoring, ya lo habíamos discutido un poco. Creo que también tiene que ver con que un poco el background de los frameworks desde lo que estoy trabajando eh, vienen desde la teoría postcolonial y ellos usan mucho este concepto de provincializar, que implica mostrar la historia, la genealogía, el punto de partida desde donde se está haciendo teoría para contestar o criticar no solo la idea de un origen originario o original, sino de una universalidad abstracta, ¿no? Y me gusta mucho también el concepto de descentralizar, porque reconoce que hay una periferia o algo que está fuera, como un remanente. eh, y entonces creo que tal vez yo diría algo así como hay que pensar a Hegel desde la periferia o el pensamiento latinoamericano, ¿no? Se hace desde la periferia y eso implica pensar el punto de partida y el contexto de la periferia y creo que ahí estamos más en acuerdo, tú y yo. Pero muchas gracias, me sirve mucho. Gracias. Vamos con la intervención de Eric Luna, también por su. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, ya. Hola, muy interesante, muchas gracias por tu presentación. Te quería preguntar, como todavía estás en proceso de hacer esta investigación, pero todo suena muy interesante, no tanto la parte metodológica, sino tú cómo ahora vas ensayando esta parte más sustantiva y cómo sientes que se ve el proyecto en los siguientes términos, porque tú lo pensaste como el tipo de recepción de Hegel en América Latina y más específicamente en México. Entonces, a la luz, pusiste algunos ejemplos, sobre todo de la primera estrategia, pero quería saber cómo si tienes algunos referentes sobre trabajos que han hecho este tipo de historia intelectual y qué tan cercano o distantes te sientes de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en uno clásico justo de México, digamos, Leopoldo Sea, estudiando el Mm, positivismo en México. No estoy diciendo que metodológicamente o historiográficamente tú piensas de esta forma, pero hay algo en su manera de ver el positivismo en México como una manera de teorizar esto diferente en Europa, o sus propias maneras de reflexionar sobre América Latina toman algunos, uno podría decir, como motivos hegelianos a la hora de pensar esta especie de proyecto asuntivo. Entonces, no estoy diciendo, quizá una pregunta, una curiosidad general es si vas a desarrollar un tipo de tratamiento cercano a SEA o tu influencia, su relación con Hegel, o cuáles sientes que van a ser los referentes académicos o intelectuales más importantes cuando estás trazando esta especie de recepción de Hegel en México, ¿no? Por eso es más una curiosidad, porque estoy interesado mm, y no tanto una objeción o pregunta para saber mm. más o menos por dónde va. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, puedo hacer un anuncio que para la próxima conferencia de la Filored, que será en abril, em, mi colega Javier Valladares y yo pensamos ya, o nuestro objetivo es mostrar la primera versión del paper. Bueno, para mí un autor fundamental es Enrique Dussel, porque aunque yo no estoy muy de acuerdo en muchos de sus análisis,
ni de sus resultados teóricos. Sí creo que la forma en que él, a lo largo de muchos años de obra académica, no sé, 30 años, aunque ha sido muy crítico de Hegel, también Hegel ha permanecido en su pensamiento como un referente y así muy, muy, muy importante. Y yo creo que en el contexto mexicano se pueden distinguir muy bien estos dos momentos. Los que hacían lo que yo denominé una crítica externa, ¿no? Que simplemente tomaban a Hegel como un motivo para pensar el México de ese entonces, y mucho también tiene que ver con los exiliados españoles que llegaron a México y que fueron los primeros que empezaron a traducir a Hegel al español y por lo que, y en parte por lo que la filosofía se institucionaliza en México, en la UNAM, y lo que eso significó para toda la región, no solo por las primeras traducciones, sino también por el contexto académico tan fuerte para el desarrollo de la filosofía. Y definitivamente creo que Hegel ahí juega un papel fundamental, pero no como un intento de entender su obra o de tener un acercamiento sistemático. Eso viene después. eh, y ahí no sé, o sea, de nombre así tan importante como alguien Leopoldo Sea, es difícil. Por eso yo mencionaba a Enrique Dussel, porque a pesar de que él nunca se consideró un hegeliano, yo creo que Hegel permaneció en su obra y fue alguien con el que él mantuvo un diálogo importante y por el que de alguna forma Hegel sigue vivo en la Facultad de Filosofía y Letras. Porque es interesante que en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, no hay muchos especialistas de Hegel. Por ejemplo, hay muchos especialistas en Kant, incluso gente trabajando en Schelling o ahora Fichte, pero Hegel siempre ha estado ahí, pero no sé, creo que en otras universidades como en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, con Sergio Cortés o Gustavo Leiva, que ahora hizo que revisó otra vez la fenomenología del espíritu al español, que hizo esta revisión de la traducción. Creo que ellos son autores que se han enfocado más en esta recepción sistemática e histórica de la obra de Hegel. Pero te lo voy a dejar así para la siguiente charla en abril, con una línea más específica eh, de los autores relevantes en México. Pero gracias por la pregunta. No, muchas gracias. De hecho, nos vemos ahí lo conversaremos. Vale. Gracias por la intervención. Vamos con una intervención del Facebook. La voy a leer para Ana María y te doy el pase para que la contestes o comentes. Es de Agustín Lucas Prestifilipo, que por Facebook nos dice lo siguiente. Me resultó sumamente interesante la propuesta de lectura de la profesora Miranda Mora. Me encuentro estudiando en este momento el texto Dialéctica Negativa de Theodor Adorno, en donde el autor sugiere una interpretación análoga acerca de las incongruencias o desajustes que ponen en riesgo la misma coherencia lógica del sistema. Dado que el epígrafe era de Foucault, uno, me interesaría saber su opinión acerca de estas otras estrategias de crítica inmanente que se desarrollaron durante los años 60 en Europa, en Alemania más precisamente. Y una segunda pregunta, ¿le ha resultado productivo el modelo de lectura sintomática que propuso en su momento Althusser en diálogo con Lacan para recuperar lo vivo del pensamiento de Marx? Adelante. Gracias, Agustín. Bueno, sí, debo confesar que no tengo presente para nada la lectura sintomática de Lacan, pero me parece muy interesante. Gracias por el dato. Y, y sobre los años 60 en Alemania y la crítica inmanente o negativa de Adorno, tampoco es mi punto de partida. Creo que eso, el especialista en todo caso, eres tú. Entonces te agradezco mucho la pregunta. Más bien creo que esa es una fase que en el caso del estudio o en la relación del estudio con México, tendría que ver mucho y me servirá mucho ahondar un poquito más en eso en el caso de Bolívar Echeverría, por ejemplo, que es un lector aficionado de Adorno y de Benjamin. Entonces es cierto que ahí
en mi lectura hay un hueco en los enfoques de la teoría crítica y sobre todo de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, de cómo ellos están leyendo a Hegel. Y sin duda creo que es súper importante para darle más contenido y hacer más rica e interesante esta propuesta metodológica de una lectura inmanente de Hegel. Entonces, me lo quedo como tarea. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna intervención más por parte del público. Preguntas, comentarios. Bien, entonces creo que hemos tenido una interesante discusión. Eso sería todo por la conferencia de Ana María Miranda, a quien le doy las gracias y por favor pido unas palmas también. Bien, los Muchas invitamos al gracias. los invitamos al coffee break y vamos a hacer una pausa hasta... El coffee break es a las 4:30 y luego vamos a hacer una pausa